siga bendiciendo, mi hermano. Amén. Amén. Gracias a Dios por lo que ya estamos. Amén. Y sé que algunos vienen en camino, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello, que se está viendo un interés en las almas que quieren escuchar la palabra de Dios, prosperar. El propósito de Dios, hermanos, es muy, yo lo puedo tomar como un amor, ¿verdad?, hacia la gente, hacia a la humanidad, porque nos da tiempo para todo, ¿verdad? Y así como Él nos exhorta, nos bendice y todo, ¿verdad? Yo creo que es un privilegio de nosotros, ¿verdad?, de parte de nosotros. Y por eso el Señor nos salva, para que le sigamos los pasos, para avanzar espiritualmente en nuestra vida diaria con el Señor. Así que yo creo que mientras vienen los hermanos vamos a dar lectura a la lección de esta mañana. Ya esta lección es la última, ¿no?, de que habla Pablo a Timoteo. Yo creo que esta es la última. No, después viene, para el 14 de julio viene la labor del mentor cristiano. Y ya de ahí entramos a otra unidad, que es la 4. Pero vamos a estar ahí en el expositor. La lectura bíblica comienza de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos a estar ahí con el 1, 2, 3 y luego 4, 5, 6, 7. Después pasamos al 5 de Timoteo, capítulo 5, 19, versículo 19, con 19 y 20. Después nos pasamos a Tito, capítulo 1, versículo 6, 7, 8, 9. De ahí nos brincamos a 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 8, 9, 8, 10 y 11, 12, 13. Para que preparen sus Biblias y agarren estas escrituras. Vamos a comenzar con 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. El 4 dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Capítulo 5 y 9 dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no
no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino operador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Retener de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Retenedor, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Primera Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, no de ganancias deshonestas. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, y si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. El 13, el último, dice: porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos vas a dar esta mañana, Señor, para enderezar nuestros pasos, Señor, si andamos equivocados, si estamos haciendo lo correcto, Señor, tú lo sabes muy bien, y gracias a Dios porque nos tienes aquí para aprender de esta enseñanza esta mañana, Señor. Gracias, Señor, abrimos nuestro corazón para que tu palabra, tu exhortación entre a nuestra vida, Señor, por medio de tu corazón, y que atesoremos tu palabra, Señor, que la pongamos en práctica, Señor, que seamos, Señor, que seamos obedientes, Padre eterno, que seamos, Señor, obedientes a tus estatutos, a tus palabras, Señor, para no caer en lazos del diablo, Señor, para no caer en tentaciones, para no caer, Dios mío, en errores doctrinales, Padre eterno. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de nuestra mente esta mañana, y que podamos ser edificados, Señor, que podamos ser enseñados esta mañana, Señor, tal como tú quieres que caminemos, Señor, en el camino del Evangelio, en el camino santo de Dios. Gracias, Padre eterno, porque nos das esa oportunidad, nos das ese tiempo, Señor, para enderezarnos, para pedirte perdón, Señor, para restaurarnos en una vida espiritual, Señor. Gracias, oh Dios mío, en esta hora, Padre eterno, yo te pido una bendición especial por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Abrimos nuestros oídos para que tu palabra también entre por nuestros oídos y la pongamos, Señor, en práctica. Gracias por aquellos que vienen en camino, Señor. Apresura sus pasos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos honra y te damos gloria, Padre eterno. Gracias. Gracias. Para tomar asiento, mi hermano. Hermano, cuando usted y yo leemos estas epístolas de Pablo, especialmente Timoteo, Pablo, hermanos, hemos hablado en temas pasados que siempre se preocupó para que Timoteo se comportara bien dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Verdad? La enseñanza de esta mañana, mire el tema: enseñanza sobre el liderazgo de la iglesia. Y aquí vamos a ver muchos puntos, hermano, de cómo Pablo conduce a Timoteo en la iglesia y le hace ver las cosas que tiene que hacer y las que no tiene que hacer. Esa es una tarea de que un líder debe de tener: conocer a la grey que Dios le ha dado, que Dios nos ha dado, o con quien partimos la palabra de Dios, conocer cuál es la necesidad y que la palabra de Dios entre a su vida. El Espíritu Santo toma parte en nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Enseñándonos cada día cómo debemos de conducirnos. Porque Pablo, lleno del Espíritu Santo, aconsejó a Timoteo para que Timoteo tuviera éxito en el ambiente espiritual
y en la profesión que Dios le está encomendando por medio de Pablo, ¿verdad? Entonces, hay algunas cositas aquí en esta enseñanza, hermano, de que a través del tiempo que yo he estado en varias iglesias, yo he visto de que unos trabajan de una manera y otros trabajan de otra manera, pero es el mismo espíritu que está conduciendo a la iglesia, ¿verdad? Tienen sus maneras de exhortar, tienen su manera de aconsejar y de exigir a la grey, ¿verdad? Y otros que no lo hacen, ¿verdad? Entonces, vamos a estar viendo ahora unos puntos muy importantes. Vamos a leer el versículo clave de esta lección, que dice, palabra fiel. Y esta palabra es dura, mi hermano, para nosotros. Es dura. Palabra fiel dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Me acuerdo del hermano Herbert, que cuando llega esta palabra, si alguno desea obispado, y él no dice obispado, no, que avispado, de avispa. Entonces, él, gracias de hablar. Bueno, la palabra de Dios ya la leímos, hermanos, y mire cómo comienza Timoteo, Pablo con Timoteo, que es el versículo que hemos leído. Comienza con ese versículo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El líder de una iglesia, aunque no sea líder, que esté sentado en la banca, en la silla, lo que sea, este está escuchando la palabra de Dios. Y Dios está poniendo atención en cada uno de todos los que estamos sentados ahí. Entonces, hay hermanos que son bien activos, que captan la palabra de Dios y Dios los está viendo, los está examinando. Entonces, cuando ya lleva un tiempo la oveja en el redil, como que agarra más experiencia, agarra más conocimiento por toda la palabra, enseñanzas, predicaciones que ha escuchado. Entonces el Señor siempre lo está observando, hasta el grado que llega estas palabras: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y cualquiera que escucha la palabra, cualquiera que escuche la palabra, se va formando dentro de sí el conocimiento de la palabra, y que ya quiere predicar, y que ya quiere enseñar, y que ya quiere hacer esto, y aquí. Entonces hay una actitud, pero aún desconoce el cargo que él anhela tener. Nos ha pasado a todos nosotros, ¿verdad? Nos ha pasado a todos nosotros que enseñamos y predicamos la palabra de Dios, que inmediatamente queremos ya estar predicando, pero desconocemos la profesión y el cargo. Pero a través del tiempo, de la enseñanza de la palabra, Dios nos va moldeando, y hasta que recibe el líder que está ahí palabra de Dios, dice: póneme a que te ayude, póneme a predicar, póneme a enseñar, porque Dios lo está observando, porque por medio del hermano que está predicando, que está enseñando, porque es guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces viene el pastor y dice: hermano, yo veo una buena actitud en usted, quiere enseñar, quiere que le demos parte para traer una enseñanza, una aplicación. Y el hermano no se aguanta: sí, ese hermano, presente, yo estoy aquí listo. Hay un ánimo, ¿verdad? Pero, como volvemos a decir, desconocemos el cargo, la profesión que queremos desempeñar. Pero también el Señor nos ayuda por medio de la enseñanza que dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahí va la palabra
enseñar. Cuando nosotros estamos fuera de estos requisitos, de estas palabras que acabo de decir, estamos aptos para enseñar. Cualquiera, hermano, cualquiera. Uno de los que están ahí sentados puede visitar un lugar y compartir la palabra de Dios, una enseñanza, una predicación. Y ahí el Señor lo va moldeando ya, lo va moldeando. Y usted se va dando cuenta cómo es el trabajo del Señor, ¿verdad? Entonces dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, ¿verdad? Porque no tenemos 2 ni 3, ¿verdad? Tenemos una sola mujer y hay que conservarla, hay que cuidarla, ¿verdad? Entonces, sobrio, que no seamos borrachos ni dedicados al alcohol, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Por qué dice la palabra hospedador? Porque nosotros cuando hospedamos a alguien no sabemos si son ángeles que Dios ha mandado para darnos aliento a nosotros de consejos de vida y de avisarnos de algo, de un peligro. Por eso es bueno, y esta palabra está aquí y dice, pues, hay que ser hospedador, ¿verdad? Y muchos no lo tenemos, muchos no lo tenemos. Ahora vuelve lo mismo, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y son estas cositas que nos tenemos que quitar todos aquellos que queremos un obispado. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? La educación, muchos piensan, hermanos, de que la educación comienza en la iglesia. No, pues el pastor es el que se encargue, que le haga de padre y madre y pastor. No, la educación ya viene de la casa para la iglesia. La educación del creyente, de los hijos, ya debe de repercutir aquí en la iglesia, no quedarse allá en la casa y que aquí va a venirse a formar como creyentes, no. Aquí va a ser alimentado por la palabra de Dios, pero ya viene educado de la casa. Ya viene aconsejado por los padres cómo debe comportarse en la iglesia, quieto, disciplinado, ¿verdad? Eso es lo que enseña Pablo a Timoteo, de que tenga ese cuidado. No un neófito dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La palabra neófito quiere decir, hermanos, de que carece de sabiduría, carece de enseñanza, no tiene la capacidad para enseñar lo que Dios ha dado, ¿verdad? Es la palabra que usamos mucho, ignorante a las cosas de Dios, desconoce muchas cosas de Dios, ¿verdad? Por eso es que un neófito no puede, hermano, estar al frente, porque en lugar de animar, lo va a desanimar al otro, ¿verdad? Y hay muchos hermanos de que yo he visto, ¿verdad?, que palabras de desánimo dan a la gente, palabras de desánimo, no dan palabras de aliento, palabras viva para que esta persona agarre ánimo y busque del Señor. No se mira eso en muchas iglesias, ¿verdad? No le digo que toda la gente no, son contados los que no se preparan, ¿verdad? Entonces, porque yo no sé si usted ha dado en la iglesia, pero cuando un hermano está predicando, un líder aquí,
traen, dicen, y no saben de qué están hablando, ¿verdad? Le están dando palabras de desánimo que no traen alimento al alma, ¿verdad? Entonces, de esa clase de gente a menudo se ve en muchas iglesias, ¿verdad? Entonces, hermano, ahora, vivir vidas ejemplares, dice aquí el requisito. Requisitos para los pastores. Vivir vidas ejemplares. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de dirigir la iglesia de Dios? Deben vivir vidas ejemplares. Por supuesto, ninguno será perfecto y sin pecado, pero deben ser un ejemplo para todos los que para que todos de cómo las verdades del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo en su corazón produzcan el tipo de vida que agrada a Dios y hace brillar su luz en el mundo. Aquí menciona el Espíritu Santo. ¿Por qué menciona el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos da ese alimento, especialmente al pastor, para que comparta con la grey, con la congregación. El Espíritu Santo tiene un papel importante dentro de la iglesia del Señor, porque es el que enseña. Porque la Escritura dice claramente, Él os enseñará hasta el fin del mundo. Hasta que se acabe todo esto, va a dejar el Espíritu Santo de enseñarnos. Entonces, porque dice, por supuesto, ninguno será perfecto y sin pecado, pero deben ser un ejemplo para todos de cómo las verdades del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo en su corazón producen el tipo de vida que agrada a Dios y hace brillar su luz en el mundo, ¿verdad? Aquí dice otra cosa: el líder debe ser ejemplar en la hospitalidad que debería caracterizar a todo cristiano. Eso lo vamos a ver ahí en Pedro, 1 de Pedro 4:9, y debe ser capaz de enseñar sugiriendo que esta es una responsabilidad de líderes, que esta es una responsabilidad de líderes. Los líderes de la iglesia no deben ser dados al vino, no deben ser violentos, sino amables. Finalmente, no deben ser discutidores de amantes de dinero. No deben ser discutidores ni amantes del dinero, dice. Estas dos características en prominente entre falsos maestros. Mira, hermano, aquí yo me he dado cuenta que dice varias veces de que no es bueno darse al vino, ¿verdad? Varias veces lo dice aquí. Mire, Timoteo padecía de muchas enfermedades y padecía el estómago. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: ya no comes agua, sino usa un poquito de vino. Pero el vino en aquel tiempo no era un vino que lo iba a tomar ya en unos 2 tragos, era un vino suave, ¿verdad? No tenía mucho alcohol. ¿Qué es lo que da a entender esta palabra? Pero dice, para tu estómago, dice, y tus frecuentes enfermedades, dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Entonces, mire, y de ahí se agarran muchos. Yo conozco una persona que aún todavía, y está ministrando, aún todavía está con eso de tomarse una copita. Y yo no sé cuántas se toma, porque el otro día que yo lo visité, le sentí el olor a, ¿verdad? Y él es pastor, está ministrando. Yo no dije nada, ¿verdad? Pero él se agarra de aquí, de esta escritura, como dijo Pablo, que ya no tomara agua, que no que usar un poquito de vino por causa de su enfermedad y su estómago, ¿verdad? Entonces, pero no le dijo emborrachetada cada vez que no le dijo eso Pablo a Timoteo, ¿verdad? Entonces, hermano, ese es el cuidado que debemos, no agarrar las cosas a nuestra manera y hacerlo porque yo tomo
padezco el estómago y voy a seguir tomando, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, a causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades, le dijo Pablo a Timoteo. Entonces, está correcto ahí, hasta ahí está bien, pero no hay que abusar, ¿verdad? No hay que abusar que si todos los días, no creo que todos los días esté mal el estómago, ¿verdad? Porque todos los días va a estar tomando su copita, ¿verdad? Y le diga, ¿cuándo, hermano? ¿Y por qué toma? Por acaso en mi estómago, no. Miren la palabra aquí dice, ¿verdad? Hay que no entra, ¿verdad? Entonces, los líderes de la iglesia no deben ser dados al vino, no deben ser violentos, sino amables. Finalmente, no deben ser discutidores ni amantes del dinero. Ese es otro problema que está pasando con muchos líderes, ¿verdad? Abusan demasiado y no les basta de recoger lo que van a recoger, sino que se ponen a estar pidiendo ya para esto y esto, ¿verdad? Y Pablo también nos dio ejemplo en sus epístolas ahí, cómo debe comportarse un líder para las finanzas. Pablo era uno de esos que le decía a la gente, cuando yo llegue, recoge antes la ofrenda. Le decía Pablo a la gente, recoge la ofrenda antes que yo llegue. No se miraban que recogieran ofrendas cuando Pablo estaba administrando, porque ya la habían recogido, ¿verdad? Entonces, el amor al dinero es uno de los requisitos que pierde a cualquier líder espiritual. Primeramente, el que trabaja por fe, que quiere comprar algo para su casa, para sus hijos, para su familia, no tiene, ¿verdad? Entonces, mira que en la iglesia se recogen ofrendas, se recogen diezmos, entonces hay dinero, pero no importa que esté el dinero ahí. Lo malo es que el líder ponga ya la mirada y el corazón en lo que está ahí para suplir sus necesidades, y así como comienza, así puede terminar en cosas más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, sea por la radio, por la televisión, se ha oído, hermano, de que líderes en Centroamérica, en México, líderes que tienen hasta avión propio, privado, tienen sus grandes mansiones ahí, que no son casitas normales, no son mansiones, ¿verdad? Pero a causa del amor al dinero, de que ellos abusaron, ¿verdad? Y ese es uno de los ejemplos que Pablo le pone a Timoteo para que no caiga en lazos del diablo cometiendo estas cosas, ¿verdad? Entonces, para todo nos educa la Biblia. Este libro que está aquí nos educa para todo, ¿verdad? Entonces, mi hermano, tenemos que tomar tiempo para leer la Escritura para que nosotros caminemos conforme a la voluntad del Señor. Ser dignos de respeto, segundo tema de lo que acabamos de leer, el requisito para los pastores, dice: los pastores y otros líderes de la iglesia deben ser el tipo de personas que son respetadas en su hogar, iglesia y comunidad. Su humildad, madurez, sabiduría en las cosas de Dios, forjadas a través del tiempo en el Señor, le traerá honra a ellos, a la iglesia y a Dios. Este es el comportamiento de nosotros, ¿verdad? La humildad es una cosa que debemos de presentar, madurez es otra, sabiduría es otra de las cosas de Dios, forjadas a través del tiempo en el Señor. Les traerá honra a ellos, a la iglesia y a Dios. Cuando uno actúa de esta manera, porque hay muchos jactanciosos, hay muchos jactanciosos que porque ya sanaron a un enfermo ya se creen una gran cosa, ya la humildad ya no está en ellos, ¿verdad? Y si predicaron un buen sermón y todo, y andan diciendo a todo el mundo, es que hasta lo viste el sermón, estaba viendo ahí. Jactancia, no hay humildad. Y de eso abundan allá afuera en las iglesias, abundan. Y esas cositas son las que Dios quiere que no caigamos nosotros en esas cosas.
la jactancia, la altivez, la falta de madurez. Y por eso a veces nos perdemos, porque la misma palabra dice que en mi pueblo perece. ¿Por qué? Por causa de conocimiento, ¿verdad? Porque yo he visto hermanos muy activos, hermanas y hermanos bien activos en la obra del Señor. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, y así, ¿verdad? Pero a lo mejor falta algo en ellos: humildad, sabiduría, madurez, ¿verdad? La madurez, mi hermano, no la vamos a conseguir de la noche a la mañana. La madurez la vamos a conseguir diariamente, metiéndonos en el Señor cada día. Ahí vamos a alcanzar madurez, ¿verdad? Entonces, es muy importante que estas cosas estén en nuestras vidas, ¿verdad? Y no solamente en los líderes, en todos los hermanos oyentes, ¿verdad? En toda la familia de Dios. Los encargados del cuidado y la supervisión de la iglesia deben mostrar sus habilidades en el cuidado y la vigilancia de su propio hogar. La fidelidad en áreas más pequeñas permite que el mayordomo se le dé una mayor responsabilidad, como en el caso de la parábola de los talentos que Jesús narró. Ahí lo vamos a encontrar en el capítulo 25, 3 de Mateo, de 13 al 30. Hermano, ahí vemos de que Dios le dice a la gente, ¿verdad? Al líder, que demos frutos, que pongamos a trabajar los talentos, ¿verdad? Porque usted y yo tenemos talento. Ella tiene talento. Entonces Dios lo que quiere es que los talentos que no se separen, que estén siempre activados en la vida espiritual, ¿verdad? Los talentos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que aconsejar a nuestros hermanos que andan fuera de línea, fuera del conocimiento del talento, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos. Mi hermano Herbert, tuve que hablar con él y dice: ¿tú tienes talento, bro? Le ha dado un talento al Señor de la música, un gran talento, ¿verdad? Pero él a veces se abstiene, lo pongo a él porque es hermano en confianza y todo, ¿verdad? Y lo pongo a él como ejemplo de que a veces nosotros necesitamos que nos empujen, ¿verdad?, en las cosas del Señor. A mí me han luchado muchos hermanos también, ¿verdad? Me han dicho: hermano, seguir adelante. El hermano Benjamín Pared me avisó una vez que vivía en North Texas, me dijo: hermano, no le das caso al diablo. Eso fue lo que me dijo el hermano. Lo único que me dijo el hermano Benjamín Pared: no le hagas caso al diablo, mi hermano. Y el Señor se encargó de lo demás. Ahora bien, mi hermano, viene una parte esta es una advertencia para los líderes pastorales: compensación y corrección. Ahí en Timoteo, que leímos la escritura, dice del 5, 17, 19, 20, contra un anciano dice: no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. Esta es una advertencia, mi hermano. Y es un tema que estamos viendo aquí, va a ser advertencia para los líderes pastorales, ¿verdad? Dice, Pablo defendió, dice, de manera constante el principio de que la iglesia debe mantener a sus ministros basada en el Antiguo Testamento. Esta enseñanza fue articulada por Jesús, quien les dijo a sus discípulos que recibieran la hospitalidad, porque el obrero es digno de su salario. Lucas 10:17. También es fundamental que los ministros rindan cuentas y sean corregidos. Oiga, y sean corregidos si desvían. Pablo estableció pautas para tales casos. Esta parte, hermano, que dice que el obrero es digno de su salario,
es una parte muy importante, porque la misma palabra dice que nosotros somos guiados por fe, no por obra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no obedecemos a Dios y que queremos que lo que hagamos, si recogemos una basurita ahí en la iglesia, por eso quieren que nos paguen. Si barremos y hagamos, por eso quieren que nos paguen. Dice la palabra de Dios que el obrero es digno de su salario. El Señor está observando todo eso. Pero cuando hay en una iglesia, porque hay iglesias que son grandes, que le dan sueldo, salario al diácono, le dan salario al ujier, le dan salario al que barre, al que limpia los baños, todos tienen salario en las iglesias grandes. Aquí no, porque aquí en Denton pues todas las iglesias son pequeñas, ¿verdad? Y por mucho que alcancen la finanza, no las usan, porque para ellos no entra eso. Para muchos líderes aquí en Denton no entra eso, ¿verdad? Pero en las otras iglesias sí. El diácono tiene salario, el pastor. Yo no sé si la pastora le pagan, pero el pastor sí tiene salario, ¿verdad? El diácono, el líder, el ujier, ¿verdad? Todos ellos son pagados, ¿verdad? Que son dignos. Porque mire, hermano, yo he ido a iglesias grandes, hermano, donde uno entra. Por eso es muy importante que, así como está su hijo ahí, que esté ahí en la puerta recibiendo a la gente que venga, qué bueno, ¿verdad? Entonces, ya tengo unos días yo de estarme fijando de que él ahí está, ¿verdad? Recibiendo a la gente, y qué bueno. Pero mira, yo me he fijado en algunas iglesias grandes de que el diácono, el ujier, el maestro que enseña a los niños y todos, hermanos, están no por trabajar directamente porque tienen el deseo en su corazón, sino porque el pastor los llamó y todo, porque sin duda alguna ellos quieren recibir algo, una remuneración, ¿verdad? Yo no sé, pero es muy feo, hermano, ver eso en una iglesia, ¿verdad? Que un hermano que esté sirviendo ahí en la iglesia esté esperanzado a que le paguen, ¿verdad? Porque el pago de nosotros, aún del siervo, del líder, viene de arriba. Viene de arriba. Y ese pago es mejor que el que dan aquí en la tierra. ¿Sí? Porque mira, hermano, lo que Dios ha prometido para nosotros no es cosa de barata, no es cosa sencilla, es vida eterna que nos ha ofrecido el Señor. Es vida eterna, así como la condenación es eterna, porque el que muere sin Cristo tiene condenación por una eternidad, y el que viene a Cristo tiene vida y vida eterna para una eternidad con el Señor. Entonces, el hermano que está en la iglesia debe de saber esto para que no caiga en mentiras, ¿verdad? Porque lo primero que le dicen allá a la gente, y tú tanto que trabajas en la iglesia y no te pagan, esas expresiones se oyen allá afuera. Entonces, hermano, debemos de caminar con el Señor como Él quiere y no hacerle caso a todas esas palabrerías que se oyen allá afuera. Dice, Pablo defendió de manera constante el principio de la iglesia debe mantener a su ministro, basada en el Antiguo Testamento. Esta enseñanza fue articulada por Jesús, quien les dijo a sus discípulos que recibieran la hospitalidad, porque el obrero es digno de su salario. No es pecado cobrar. No es pecado para que le paguen a un líder, a un ministro.
Pero un ministro sin vergüenza que no quiere hacer nada, ese sí no debe de estar recibiendo salario, porque no hace nada, nomás porque tiene el nombre de pastor, de líder, no hace nada y quiere que le estén pagando. No, eso es incorrecto y eso el Señor lo está viendo. Y hay muchos que están así en esta vida, aquí en esta tierra. Pero ellos van a dar cuenta un día. Y por eso Pablo aconseja a Timoteo para que no caigan en estas cosas. Es dura la palabra, pero tenemos que hablarla, ¿verdad? Tenemos que hablarla, es dura. Y lo incómodo al hermano o la hermana, no importa. El Señor está respaldando la palabra, porque Él quiere que nosotros caminemos educados en honestidad, que caminemos en educación. Es lo que Dios quiere, que no caigamos en lazos del diablo, que porque yo soy cristiano y que tengo la vida eterna y voy a andar haciendo todo lo que yo quiero andar haciendo allá fuera de orden, no es correcto delante de Dios, ¿verdad? Entre más caminemos recto delante del Señor, es mucho que mejor. Si caminamos en humildad, en sencillez, hermano, es mejor. Dios, eso es lo que quiere. Y por esta enseñanza, hermano, enseña sobre el liderazgo de la iglesia. Nosotros que administramos aquí la palabra de Dios, tenemos el deber de comportarnos como un ministro de Dios, respaldado por Dios y por las palabras, ¿verdad? Porque, hermanos, porque no podemos ser guiados por el hombre, no podemos ser guiados por el hombre, porque a aquel no le gusta lo que aquí se hace, lo que aquí se predica, lo que aquí se enseña, ¿verdad? Y quiere que se haga a la manera de él. No es correcto, ¿verdad? Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, y el ministro debe ser sabio y prudente para caminar con el Señor. Lucas 10:17, ¿qué dice Lucas 10:17? Sí. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Eso es lo que dice? Sí, 10:17 de Lucas. Lucas 10:17. Sí. Oh, sí. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el 18 dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Hermano, aquí a lo mejor Pablo estaba aconsejando a Pedro de que lo que dice Lucas aquí en el 17, que cuando nosotros nos metemos con el Señor, adquirimos esa gracia, ese poder para hacer esta clase de trabajo. Y lo que dice el 19, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Exacto. Pero ¿por qué? Porque el obrero, el líder que camina bajo la voluntad de Dios y haciendo lo que el Espíritu Santo le ordena hacer, ese líder es lo que hace esto. Porque el líder que quiere aparentar nomás solo por el nombre, por mucho que ore por un endemoniado, no lo va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque no está correctamente delante del Señor bien, sino que anda por otro lado, anda por otros senderos malos, ¿verdad? Entonces el obrero que trabaja para el Señor, cuando se llegan estos problemas así, tiene éxito, hay bendición, porque la gente endemoniada son libres, porque Dios manda
poder para esta gente que anda reprendiendo demonios, sanando enfermos. Cuando un líder verdaderamente se mete en oración, en ayuno, lee la palabra de Dios, está pendiente de la grey, qué es lo que le falta a mi hermano, a mi hermana, el joven, ¿por qué anda así? Esa es la expectativa del líder, conociendo las ovejas, para que no se vayan por otro lado. Ese es el trabajo de nosotros, los líderes, estar observando las ovejas, cómo se comportan aún aquí dentro, ¿verdad? Entonces, mi hermano, es un trabajo que el líder tiene. ¿Para qué? Para cuando lleguen estas situaciones, sea recompensado de parte de Dios. Eso es lo que entendemos de eso, ¿verdad? Ahora dice, también es fundamental que los ministros rindan cuentas y sean corregidos si se desvían, dice. Pablo estableció pautas para tales casos. O sea que también nosotros debemos de ser corregidos. En Timoteo 5:17, ¿qué dice ahí, mi hermano? Timoteo 5:17. Primera, sí. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 17, vale, diga. El 5:17. 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Oiga bien, qué privilegio. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, mi hermano, que el que tiene estas profesiones debe andar firme en el Señor. Los que tenemos esta profesión debemos de despojarnos de todas esas cosas que dañan a la vida espiritual de uno como líder, ¿verdad? Porque dice claramente, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice el 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, mi hermano, de que el obrero, al ponerse a trabajar, si el Señor le está pagando, que lo reciba, y si no, pues que siga adelante, ¿verdad? No está por cobrar nada, pero el Señor lo está premiando. Y si el Señor lo está premiando, pues con mayor gusto. Si el Señor lo está premiando, uno le está pagando, pues gloria a Dios, ¿verdad? No es el hombre, ¿verdad? Entonces viene usted a la reflexión como líder, ¿qué? Oh Señor, gracias, porque está notando que yo estoy haciendo bien las cosas. Eso es lo que uno tiene que agradecer al Señor. Gracias porque te estás fijando que yo estoy haciendo bien las cosas. Y de aquí en adelante, Señor, ayúdame a hacerlas mejor todavía, ¿verdad? Entonces, no desligarnos del Señor o llenarse de orgullo. Sí, el Señor ya sabe que yo estoy trabajando bien. Ya sabe Él. No, tenemos que buscar más y más, más y más, sin desanimarnos, sin tener contratiempos, ¿verdad? Pero mi hermano, ese es el líder, porque hay líderes, hermano, que no están a tiempo completo. No están a tiempo completo. Hay líderes que sí están a tiempo completo. Y de esos yo los he visto, mi hermano, que cuando, de las veces que yo fui a visitar a mi padre allá, cuando él estaba vivo, yo iba a la casa y ¿sabe qué? Llegaba el pastor de la iglesia, mi hermano. Y una vez yo le abrí la puerta y me dijo,
¿está Abelito? Me dijo. El hermano Abelito me dijo, porque a ver se llamaba. Ah, sí, ahí está. Sí, pásale. Yo soy el pastor de la iglesia, me dijo, pase adelante. ¿Sabe qué hacía el hermano ese, hermano? Se unía con mi papá en oración. Por eso llevaba el pastor a orar con mi papá y saber cómo estaba, a ver qué le faltaba, a ver qué había comido o no había comido. Wow, dije yo, así. Aquí no lo había visto yo. Allá lo vi con ese pastor. Y hasta las lágrimas le salen a uno de ver esa humildad de esos hombres, esa entrega completa de esos hombres en la obra del Señor. Y todos los días llegaba el pastor a orar con mi papá ahí a la casa. Y no solamente él, porque llegaban a orar y ya se iba para otra casa el pastor. No solamente llegaban de mi papá, de ahí pasaba a otra casa y así iba hasta que se acababa el día. En la noche ya estaba predicando. Eso es lo que hace un siervo cuando hay tiempo completo, ¿verdad? Pero aquí en este lugar, en Estados Unidos, es muy difícil, son pocos, son contados los que están a tiempo completo, ¿verdad? Y porque tienen que trabajar, tienen que mantener la familia, tenemos que mantener la familia. Entonces, hermano, hay tiempos. Y esto el Señor no lo ignora. Por eso el Señor no lo va a dejar de bendecir, siempre lo va a bendecir. Allá cuando el Señor quiera, lo va a llamar a tiempo completo, ¿verdad? Pero por ahorita ha comenzado, está abriendo la brecha y el Señor está viendo esas cosas. Al Señor no podemos engañar, estamos haciendo lo que al Señor le agrada y vamos adelante, vamos adelante. Cuando Él diga, ya no te quiero que trabajes aquí, no te quiero allí, me vas a trabajar directamente la obra. Y tiene que obedecer, pues. Tenemos que obedecer, ¿verdad? Ya deja el trabajo secular, pero eso va a ser un llamado de parte de Dios. No porque venga el vecino y le diga, ya no trabajen, te pica el perro. No, ¿verdad? El llamado va a ser de Dios. ¿Por qué hay tantos misioneros en el África, en la India? Porque el Señor los ha mandado allá. A lo mejor tenían su trabajo aquí en Estados Unidos o en cualquier parte, lo tenían el trabajo, pero el Señor allá los tiene allá trabajando en la obra de Dios las 24 horas. Y por esas personas hay que estar orando. Nosotros aquí hay que estar orando, porque en aquellos países, en África, en China, en India, y todo eso, no permiten el evangelio que se predique como aquí. Allá la gente se reúne a escondidas en las cuevas, con antorchas ahí, alumbrando y leyendo la palabra de Dios. En esos lugares, en Corea del Norte, hasta los torturan a los cristianos. El que lo logran agarrar, lo torturan. Y allá hay misioneros también. Entonces, mi hermano, y el pago que el Señor hace a esta gente es un buen pago, porque a ellos no les falta comida en la mesa, porque la iglesia está orando, hasta parece, para que no les falte el pan para que los libres de las manos criminales, del ladronismo, de todo mal, que nos guarde el Señor allá donde. Ese es el trabajo de nosotros, aquí que estamos nosotros, ¿verdad? Porque aquí nosotros no lo estamos esperando el día del culto, el día de la hora del viernes y domingo, y otras iglesias que martes, miércoles, hermano, y aquellos hombres las 24 horas, todos los días, los misioneros, los evangelistas en sus campañas. Parte 3, exhortaciones para los diáconos. Óigame, hermano, aquí está duro esto. Aquí sí está duro. Mucha exhortación viene para los líderes. Pablo también dice exhortaciones para los diáconos. Ahí en Timoteo
3:8 en adelante, vamos a estar leyendo unos versículos. Dice, aquí vienen las exhortaciones para los hombres. Oígame bien, para los hombres. Pablo también describe requisitos para los diáconos, aunque no describe las tareas específicas para estas funciones ministeriales. Echemos un vistazo a sus comentarios con respecto a las cualidades. La palabra griega diáconos es la palabra derivada. Nuestra palabra diácono describe a alguien que hace algo a instancias de su superior, como un asistente de alguien, y se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento para referirse al servicio y el ministerio. Y se dice como un asistente de alguien, y se usa en frecuencia en el Nuevo Testamento para referirse al servicio y el ministerio. Se traduce, dice, como servidor. En Marcos 9:35 y 10:43, Pablo la usó, dice, para describirse a sí mismo y a sus ancianos en el ministerio. En este contexto, en que Pablo dice, describe a los obispos y ministros superiores, los diáconos parecen ser los ayudantes, los que ayudan, dice, a este ministro. Al igual que con las descripciones de los otros líderes de la iglesia, Pablo estaba más preocupado por el tipo de persona que debía ser, y dijo poco sobre sus deberes específicos. Asimismo, en 1 Timoteo 3:8, ¿qué dice? Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Ese es el nuevo, el 9. El 9 sí. El 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, dice, sin hipocresía, sin doble ánimo, sin doble rostro, cara, como ya pueden llamar, ¿verdad? Sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Esas son muy fuertes, mi hermano, para los que quieren ser diácono. No es cualquiera que se le va a nombrar como diácono en la iglesia. Debe ser una persona espiritual, una persona dada a las cosas de Dios, que esté muy envuelto en la oración, en el ayuno y en la palabra. Un diácono no es cualquier cosa, ¿verdad? Por eso que el líder, cuando va a nombrar a un diácono, el líder ya lo tiene estudiado, ya sabe cómo está su vida espiritual con el Señor, porque da testimonio cuando lo mira aquí en la iglesia. El líder ya lo tiene en la mira, y así como el líder lo tiene en la mira, Dios lo tiene también en la mira, y por eso el líder actúa, porque Dios ya observó a la persona. Y en especial puede ser que el diácono sea casado, ¿verdad? Esposo de una sola esposa, y así puede ejercer bien el ministerio como diácono, ¿verdad? Porque el diácono viene siendo como un ministro, un líder, porque cuando no está el pastor, el diácono toma ese lugar para alimentar a la grey, en algunas iglesias, ¿verdad? Entonces, hermano, viene una advertencia para nosotros, ¿verdad? Y habla aquí claramente el versículo 8, que dice claramente que los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, ¿verdad? No codiciosos de ganancias deshonestas, ¿verdad? Y que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Es muy duro, es muy duro. No solamente es de ponerse aquí al frente y yo se lo aseguro que Dios es tan misericordioso, mi hermano, que muchos no hemos caído fulminados.
así como era en el Antiguo Testamento, cuando aquellos hombres de Dios se metían ahí para hablar con el Señor, que se ponían una campanita aquí y todo, y esa campanita tenía que sonar que estaban vivos adentro, que todavía el Señor no los había fulminado. Me acuerdo que Dios daba a Moisés, aconsejaba a esa gente que entraba ahí a ese lugar, que ni comiera, porque no podía ni llegar, y que llegara bien dormido, para que no estuviera bostezando ahí adentro, ni que estuviera repitiendo si había comido. Tenía que entrar, hermano, en una integración humana, porque Dios los fulminaba. Cuando desobedecían a Dios, ahí caían fulminados, y por esa campanita, si no sonaba, es porque ya los había fulminado. Entonces, mi hermano, ahora es muy diferente. Ahora tenemos otras advertencias, ¿verdad? No dado mucho al vino, ser marido de una sola mujer, no andar en adulterio, en fornicación, ni nada de eso, ¿verdad? No ser amante al dinero, no ser codiciosos de lo ajeno, ¿verdad? Sino hospedador, amante de lo bueno, dice, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. El 8. 9. Retenedor, dice, de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Cuando el líder, hermano, está bien empapado en el Señor, ¿verdad? Hay esa capacidad de exhortar. Y dice aquí, y convencer a los que contradicen las enseñanzas, ¿verdad? Tener esa convicción que la palabra viene de parte del Señor, y decirle a este que está contradiciendo, mira, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, y si no lo haces, no te arrepientes, te vas a perder. Esas son advertencias, y esas son las que Dios nos ha dado para conducirnos como líderes, dice, para convencer a los que contradicen. Y hay muchos contradictores en la iglesia, mi hermano, y por eso debemos estar muy preparados. Ahora bien, esto es en cuanto a los hombres. Ahora vienen para las mujeres. Las mujeres, dice, esto en cuanto a los hombres tenemos una parte, hermano, de advertencia y de bendiciones de parte de Dios, así también con las mujeres. Hemos ayudado a 1 Timoteo 3:11, porque nos dan una oportunidad de considerar un importante asunto de interpretación, dice, como leemos en la nota al pie de la página de la NTV. ¿Sabe qué quiere decir NTV? ¿Sí? Es la nueva traducción viviente. Exactamente, eso es. Ahí la traducción traducida, hermano, la NTV dice, sus esposas, dice, tienen una traducción alternativa, mujer, dice. Veremos más de cerca este versículo y lo que sugiere, dice, la interpretación presentada aquí es el significado que se presenta en las normas doctrinales de la Asamblea de Dios, titulado El rol de la mujer dentro del ministerio, y que sostienen muchos maestros y eruditos, dice, del Nuevo Testamento. Sin embargo, el argumento bíblico a favor de las mujeres como ministras no dependen de la interpretación de este único pasaje en disputar, dice. Asimismo, es una muy buena traducción del comienzo de este versículo. En griego, Pablo usó con frecuencia esta frase para introducir una categoría paralela, dice, al griego. No tiene un sustantivo femenino como diaconisa que corresponda al masculino diácono del versículo 8. Si
tuviera, dice, eso sería lo que podríamos esperar después de así mismo. En cambio, Pablo usa la palabra yamaikes, en griego la palabra hombre y mujer son las mismas palabras que marido o esposa. Cuando se usan estas palabras siempre es el contexto el de determinar, dice, si el actor se refiere a un hombre adulto o esposo, o una mujer adulta o esposa. Recuerde, generalmente se esperaba que un hombre adulto fuera esposo y una mujer adulta esposa, ¿verdad? Dice, la palabra sus en la NTV en realidad no se usa en el versículo 8, en el griego original se agrega después, versículo 11, para aclarar lo que los traductores interpretan como la comprensión correcta de este pasaje. Esta es una práctica bastante común en la traducción. Posiblemente Pablo no se estaba refiriendo a su esposa ni los diáconos varones, sino a mujeres que como contraparte, dice, en los deberes del ministerio tienen ciertos estándares que deben cumplir. Si es así, las mujeres diáconas debían de ser respetadas. Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Vienen advertencias para las mujeres también, hermano, no solamente para hombres. Y lo que más se da en las iglesias, mi hermano, es esa materia que le llaman la chismología. El ser chismoso, mi hermano, es natural en una iglesia. La mayoría de gente no va, mi hermano, por alabar a Dios, porque se sientan y están abosteciando, pero se fijan en la gente que entra, cómo entra, es que los zapatos, que la ropa, que, hermano, una crítica que se levanta dentro de las iglesias, y esas no los dejan alabar a Dios. Esas actitudes no dejan alabar a la mujer, a Dios, ¿verdad? Están pensando y están hablando de esto. Se oye, mi hermano. Yo no sé si ustedes, pero yo he oído. Nosotros decimos wiri. Y, hermano, entran en las críticas, en la calumnia, y ahí están. Cuando pasan al altar, están llore y llore aquí. Esas mujeres que están allá así, en este tipo de vida. Se ha visto, ¿verdad? A Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada eso. Para la mujer, mira, mi hermano, vienen palabras muy fuertes. En el capítulo 2 del libro 1 Timoteo dice: así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni plata, ni perlas, ni vestidos ostentosos. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. El 12 dice, Pablo le dice a Timoteo: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Se da cuenta? Por eso, mi hermano, en el caminar, yo he visto ahí, en la iglesia donde yo estaba viviendo con Benjamín Paredes, el hermano murió, la hermana quedó, y yo nunca vi a mi hermana predicar, nunca, hasta que me salí, nunca la vi predicar.
Con esto no quiere decir Pablo de que la mujer se va a estar quieta así todo el tiempo, no. La mujer activa tiene que trabajar en el ministerio, pero hay muchas actividades que la mujer puede desempeñar. No le está invitando Pablo aquí a la mujer que no haga nada, sino que dice, porque no permito que enseñe ni que tenga dominio propio sobre el varón, sobre el esposo, sobre el marido, sobre el hombre, sino que estar en silencio. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué le dijo este Pablo? Además de que Pablo le estaba dando estos consejos a Timoteo, también le dio la solución que por qué la mujer debe estar en silencio en la iglesia. Mire, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y dice el 15, pero se salvará, dice, engendrando hijos, oiga bien, y si permaneciere en el temor, en fe y santificación con modestia. Entonces, mi hermano, por esa razón, cuando Pablo aconsejó a Timoteo, también le daba la solución, por qué lo decía, ¿verdad? Entonces, yo no sé, hermano, pero el problema va a ser cuando la iglesia sea levantada, y eso es lo que a mí me entristece. Me entristece demasiado, mi hermano, porque va a haber mucha sorpresa. Y por eso la misma palabra dice que el que esté firme, que se afirme más. El que sea justo más y más. El que busque al Señor, que busque lo más y más, porque va a haber sorpresa en el día que la iglesia va a ser levantada, mi hermano. Eso va a ser muy triste. Conocí a un compañero allá en el trabajo, mi hermano, que llegaba. ¿Y qué te pasó, Zúñiga? Le decía yo. Mira, me dijo, este golpe que me dio, si yo no me agacho, mi mujer me lo pega bien y me hubiera matado. Porque la mujer lo tenía dominado. Y la mujer le gritaba y el hombre solo. Está triste, mi hermano. Está triste. El dominio de la mujer aquí en Estados Unidos, el 75%, el 90%, póngale, la mujer quiere tener dominio sobre el marido. Allá estoy hablando del mundo secular. Y eso se filtra en la iglesia. Eso se filtra en la iglesia. Porque se mira la conducta de la mujer, de muchas mujeres dentro de la iglesia. Allá afuera tienen un mal testimonio, pero en la iglesia son unas palomitas bien bonitas llorando en el altar, ahí gimiendo delante del Señor, pero allá afuera, cuidado, ¿verdad? Entonces, el día que pase el rapto, el día que Jesucristo aparezca en las nubes, mi hermano, la iglesia que está llena de poder, la iglesia obediente a Dios, esa iglesia es la que se va con el Señor. La iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, sin pecado, llena de poder, llena del Espíritu Santo, esa iglesia es la que se va con el Señor. Así es. Por eso es necesario, mi hermano, que nosotros atendamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Tratemos la manera, Señor, si soy desobediente, perdóname, ayúdame a ser obediente. Porque estamos llegando en tiempo, mi hermano, cuando usted ya no sabe qué es lo que pasó en el tiempo de Noé, cuando vino el diluvio.
Mucha gente se estaba casando, dando en casamiento y viviendo una vida libre, mi hermano, sin nada. Y Noé predicándole hasta 120, dice la Escritura, que predicó Noé ahí a la gente y no hizo caso. Cuando vino el diluvio, se llevó solo a Noé, a sus hijas y a su yerno. Porque la gente no hizo caso. La gente le dice que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo le da vida eterna, lo libera del pecado. Y la gente está loco. Así le decían a Noé, está loco. Porque en aquel tiempo no llovía y Noé haciendo el arca. Y la gente, no, ese viejo está loco, haciendo el arca y aquí no llueve. Pero cuando llegó el diluvio, ahí se dieron cuenta que sí era verdad lo que Noé les predicaba. Y hoy en día, mi hermano, hoy en día, el mundo entero debe saber quién es Dios y acercarse a Él. Conocer a Jesucristo, que es el puente para ir de la tierra al cielo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya para terminar, mi hermano, dice la aplicación de este estudio. La intención de Dios es que su iglesia sea pastoreada por personas íntegras. Los pastores deben de ser respetados y compensados por su trabajo. Un líder que falla debe someterse a un proceso disciplinario, apropiado, encaminado a la redención. Dios dotará a las personas para su misión y sus vidas darán testimonio a los que están fuera de la iglesia. Ay, mi hermano, por eso muchos no predican esto, mi hermano. Yo en las iglesias son pocas veces que he oído enseñanzas sobre estos temas, porque no les gusta entrar en conflicto, les gusta esconder el pecado, les gusta que los hermanos se sigan perdiendo, porque no les advierten nada. ¿Sí? Hay muchos ministros y por eso van a pagar, porque esconden el pecado, están viendo el peligro de la oveja que está allá y no la pueden salvar. Y eso, hermano, es lo que a Dios no le agrada. Como ministros debemos de ser parejos, ¿verdad? No esconder el mensaje, porque el día vamos a ser llamados nosotros y Dios nos va a decir, tuviste la oportunidad de hablar de esto y no lo hiciste. ¿Por qué? Se perdió la oveja. Eso es lo que nos va el Señor a decir a nosotros. Estamos al frente. A tus hijos no les dijiste esto y esto y andan haciendo eso. ¿Por qué no lo hiciste? Tuviste oportunidad de decirle y no le dijiste. Yo los hubiera salvado. Pero hermano, muchos creen y otros no creen de que un día vamos a estar delante de Dios Todopoderoso dando cuentas. Él y yo voy a dar cuenta por mi familia, usted va a dar cuenta por su familia. Dios, y es por eso que Dios nos prepara con esto para que nosotros tengamos una vida con el Señor en el cielo. Póngase.